Eran 5 amigos, unidos por la curiosidad y el ansia de lo desconocido. Una noche, reunidos en una vieja casa abandonada, decidieron desafiar lo sobrenatural. En el centro de la mesa, bajo la tenue luz de una vela, descansaba la tablilla ouija, esperando ser invocada. Con dedos temblorosos, posaron sus manos sobre el planchet. Invocaron a cualquier espíritu que quisiera comunicarse. Al principio, los movimientos eran lentos, casi indetectables. Pero poco a poco, el planchet comenzó a deslizarse con más fuerza, trazando palabras en la tabla. Las preguntas se sucedieron una tras otra: nombres, edades, motivos para estar ahí. Las respuestas eran vagas al principio, pero luego se volvieron más concretas y perturbadoras. El espíritu, al que llamaron sombra, parecía conocer los más oscuros secretos de cada uno de ellos. La atmósfera se volvió opresiva. Las sombras se alargaron, los crujidos de la casa se intensificaron y una sensación de frío glacial envolvió a los jóvenes. A medida que la sesión avanzaba, las preguntas se hicieron más intrusivas. Sombra comenzó a revelar detalles íntimos de sus vidas, miedos y deseos ocultos. Uno de los amigos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, intentó poner fin a la sesión. Pero el planchet se aferraba a sus dedos, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Las palabras se volvieron más amenazantes: no pueden escapar. De repente, la vela se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los amigos había desaparecido. Los demás buscaron desesperadamente, pero no encontraron rastro alguno. Al encender las luces, descubrieron una extraña marca en la pared, una silueta que parecía humana pero con rasgos distorsionados. La tablilla ouija había desaparecido, llevándose consigo los secretos más oscuros de aquella noche. Desde entonces, los amigos nunca volvieron a ser los mismos. Acosados por pesadillas recurrentes y una sensación constante de ser observados, juraron nunca volver a jugar con la ouija. Creían que habían liberado algo que no podían controlar, una entidad oscura que ahora los perseguía. La voz resonó en la oscuridad, profunda y amenazante. Has despertado a lo que yace dormido. Los amigos se quedaron paralizados del terror. El planchet se movía frenéticamente, trazando símbolos incomprensibles en la tabla. De repente, las luces se encendieron por sí solas, revelando una escena macabra. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones y símbolos. Los retratos de los antiguos dueños de la mansión los miraban con ojos vacíos. Y en el centro de la habitación, una figura oscura se alzaba, envuelta en una niebla negra. El espíritu, enfurecido por la interrupción, exigió un sacrificio. Uno de ustedes debe quedarse, dijo con voz gutural. El pánico se apoderó de los jóvenes. Se acusaron mutuamente, el miedo nublando su juicio. Uno de ellos, impulsado por un sentimiento de culpa, se ofreció como voluntario. Se acercó al círculo de sal y se arrodilló. El espíritu, con una sonrisa macabra, se abalanzó sobre él. Un grito desgarrador resonó en la habitación, seguido de un silencio sepulcral. Cuando los demás amigos reaccionaron, la figura oscura había desaparecido y el cuerpo de su amigo yacía inerte en el suelo. La tabla ouija se había hecho añicos y el círculo de sal estaba roto. Aterrorizados, los amigos huyeron de la mansión, dejando atrás los horrores de aquella noche. Pero la maldición no los abandonaría. A medida que pasaban los días, comenzaron a experimentar extrañas visiones y pesadillas. Oían susurros en la oscuridad y sentían una presencia maligna acechando cada uno de sus movimientos. La policía nunca encontró el cuerpo del joven desaparecido. La mansión fue clausurada y se convirtió en una leyenda local. Se decía que aquellos que se atrevían a acercarse a ella eran consumidos por una fuerza oscura. Historia 2. Lucas era un niño de 10 años, solitario y con una imaginación desbordante.
Pasaba horas jugando en su habitación, inventando mundos fantásticos y hablando con sus juguetes. Una tarde, mientras exploraba el viejo ático de su abuela, encontró una extraña tabla de madera con letras y números. Era una ouija. Intrigado, Lucas llevó la tabla a su habitación y siguiendo las instrucciones que había encontrado en un viejo libro, comenzó a jugar. Con dedos temblorosos, posó sus manos sobre el planchet y preguntó, ¿hay alguien ahí? Para su sorpresa, el planchet comenzó a moverse, deletreando lentamente la palabra sí. Lucas se emocionó. Había encontrado un nuevo amigo, alguien con quien hablar. Durante los siguientes días, Lucas pasó horas conversando con el espíritu al que llamó Sombra. Sombra le contaba historias fascinantes de otros mundos, le hacía reír y le daba consejos. Lucas se sentía más feliz y menos solo que nunca. Sin embargo, con el tiempo, las conversaciones comenzaron a tomar un giro más oscuro. Sombra empezó a hacerle preguntas extrañas sobre sus miedos y deseos más profundos. Le hablaba de cosas que Lucas no entendía, de lugares oscuros y peligrosos. Una noche, mientras dormía, Lucas sintió una presencia fría en su habitación. Abrió los ojos y vio una sombra oscura flotando sobre su cama. La sombra se transformó en la figura de Sombra, quien le susurró al oído, «Eres mío ahora». Al día siguiente, Lucas se despertó con una sensación de malestar. Se sentía diferente, más frío y distante. Comenzó a tener pesadillas horribles y a hablar solo. Sus padres, preocupados, lo llevaron al médico, pero no encontraron nada físicamente malo en él. Con el paso del tiempo, Lucas se volvió cada vez más aislado y extraño. Sus amigos comenzaron a evitarlo, asustados por su comportamiento. Sus dibujos, antes llenos de color y alegría, se volvieron oscuros y siniestros. Una noche, su madre lo encontró hablando solo en su habitación. Al acercarse, escuchó a Lucas decir, «Quiero estar contigo siempre, Sombra». Aterrorizada, la madre de Lucas decidió buscar ayuda. Contactó a un médium, quien le reveló que su hijo había establecido una conexión peligrosa con una entidad oscura. El médium le advirtió que si no actuaban rápido, Lucas podría quedar atrapado en ese mundo para siempre. La madre de Lucas, desesperada, hizo todo lo posible para salvar a su hijo. Realizó un ritual de purificación en su habitación y rogó a las fuerzas del bien que lo protegieran. Al día siguiente, Lucas despertó sin recordar nada de lo sucedido. La sombra oscura había desaparecido y su habitación parecía normal. Sin embargo, Lucas nunca volvió a ser el mismo. Aunque el peligro parecía haber pasado, la experiencia había dejado una profunda cicatriz en su alma. Historia 3. Absolutamente. Aquí tienes un cuento de terror sobre dos amigos que deciden jugar a la ouija. La invitación. Era una noche oscura y tormentosa. El viento azotaba contra las ventanas de la vieja casa abandonada, creando una atmósfera opresiva que hacía estremecer hasta los huesos. Dentro, dos amigos, Ana y David, se encontraban reunidos alrededor de una pequeña mesa de madera, sobre la cual reposaba una tabla ouija. La curiosidad había llevado a Ana a adquirir este misterioso objeto en una tienda de antigüedades. David, aunque un poco escéptico, había accedido a acompañarla, atraído por la promesa de una noche diferente. Con las luces apagadas, solo iluminados por la tenue luz de una vela, colocaron sus dedos sobre el planchet, un pequeño corazón de madera que se deslizaría por la tabla, supuestamente guiado por una entidad espiritual. «Hola», susurró Ana, su voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» El planchet permaneció inmóvil durante unos largos segundos. David trató de mantener la calma, pero un escalofrío recorrió su espalda. De repente, el planchet comenzó a moverse lentamente, trazando letras en la tabla. S. Y se formó la palabra. El corazón de Ana se aceleró. «¿Quién eres?», preguntó con voz entrecortada.
La respuesta llegó clara y concisa: soy ella. Ana y David se miraron, intercambiando una mirada de terror. ¿Quién es ella?, preguntó David, su voz apenas un susurro. El planchet se deslizó nuevamente, formando una palabra que heló la sangre en sus venas: la última. Antes de que pudieran reaccionar, la vela se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Un frío intenso envolvió a los dos amigos, y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Un grito desgarrador resonó en la habitación, seguido de un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, la casa abandonada fue encontrada vacía. La tabla ouija yacía en el suelo, cubierta de extrañas marcas. La policía nunca encontró a Ana ni a David, y el caso quedó sin resolver. Algunos dicen que sus espíritus quedaron atrapados en aquella casa, condenados a vagar por la eternidad junto a la entidad que los había invocado. Los días posteriores a aquella noche fueron una pesadilla para David. No podía dejar de pensar en lo ocurrido. Las pesadillas lo atormentaron, siempre con la misma imagen: la tabla ouija, las letras formándose y la escalofriante palabra ella. Decidió investigar más sobre la ouija. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre el tema, desde historias de terror hasta explicaciones escépticas. Cuanto más investigaba, más convencido estaba de que habían cometido un grave error al invocar a esa entidad. Mientras tanto, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa de Ana. Objetos se movían solos, las luces parpadeaban sin razón aparente, y a veces, escuchaban susurros que parecían provenir de las sombras. Ana estaba aterrorizada, y cada noche se aferraba a David buscando consuelo. Un día, mientras revisaba un antiguo libro de ocultismo que había encontrado en la biblioteca de su abuelo, David descubrió un ritual para deshacerse de una entidad invocada. Era un ritual peligroso, pero era su única esperanza. Esa misma noche, bajo la luz de la luna llena, David y Ana llevaron a cabo el ritual en la misma habitación donde habían jugado a la ouija. Con voz temblorosa, David recitó las palabras antiguas, mientras Ana sostenía una vela encendida. Al finalizar el ritual, sintieron una presencia maligna que los envolvía. Un viento helado sopló a través de la habitación y un estruendo ensordecedor sacudió la casa. Cuando el ruido cesó, la vela se apagó y la habitación quedó sumida en la oscuridad. A la mañana siguiente, la casa parecía normal. Los objetos estaban en su lugar y no había rastro de la presencia maligna. Sin embargo, David y Ana sentían una profunda sensación de vacío. Sabían que habían logrado deshacerse de la entidad, pero el miedo y la incertidumbre seguían presentes. Historia 4. La ciudad nunca había sido tan silenciosa. Las luces de neón, antes tan vibrantes, ahora parecían pálidas y temerosas. Las personas se encerraban en sus casas, atrincheradas tras puertas y ventanas, susurrando leyendas al calor de la penumbra. La causa de este terror, la Llorona. Se decía que había abandonado los ríos y los campos para adentrarse en la ciudad, buscando nuevas almas para alimentar su pena. Su llanto, antes confinado a las orillas del agua, ahora resonaba en los callejones más oscuros, en los edificios más altos y hasta en los sótanos más profundos. Una noche, un joven repartidor, atraído por una luz tenue en un callejón abandonado, se encontró cara a cara con ella. Su figura, envuelta en una niebla blanca, era más alta de lo que las leyendas contaban. Sus ojos, dos abismos negros, parecían perforar su alma. Y su llanto, ese llanto, era como el aullido de un animal salvaje, pero con la desgarradora tristeza de una madre que ha perdido a sus hijos. El joven huyó despavorido, pero la imagen de la Llorona lo persiguió durante días. Sus pesadillas se volvieron más vívidas, y cada sombra que se movía en la oscuridad le recordaba su encuentro. Un día, mientras paseaba por el parque, escuchó su llanto nuevamente. Esta vez, provenía de un viejo pozo abandonado. Se acercó cautelosamente, y a la luz de la luna, pudo ver una figura femenina inclinada sobre el agua.
Era ella. La Llorona se volvió hacia él, y sus ojos brillaron con una intensidad que heló su sangre. Extendió una mano, y el joven sintió un frío intenso que le recorrió todo el cuerpo. En ese instante, comprendió que no podía escapar. La Llorona lo arrastró hacia el pozo, y mientras se hundía en las oscuras aguas, escuchó su voz, fría y metálica, susurrando: «Nunca escaparás de mí». Absolutamente. Continuemos con la escalofriante historia de La Llorona. El joven nunca volvió a ser el mismo después de aquel encuentro. Las pesadillas lo atormentaron durante años, y la imagen de La Llorona se convirtió en una sombra constante en su vida. Los médicos no encontraban explicación a su malestar, y sus amigos comenzaron a alejarse, temerosos de su creciente inestabilidad. Con el paso del tiempo, la leyenda de La Llorona se hizo más fuerte. Se decía que aquellos que la veían estaban condenados a una vida de sufrimiento y soledad. Su llanto se escuchaba en todas partes, desde los suburbios hasta el centro de la ciudad, sembrando el terror entre la población. Un día, mientras deambulaba por las calles, el joven se encontró con un anciano que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a revelar. El anciano le habló de un antiguo ritual que, según la leyenda, podía liberar a las almas atormentadas como la de La Llorona. El joven, desesperado por encontrar una solución, decidió llevar a cabo el ritual. Debía buscar un espejo antiguo en un lugar abandonado y, a la medianoche, mirarse fijamente a los ojos mientras pronunciaba una antigua plegaria. Sin embargo, el ritual era peligroso, y muchos habían intentado realizarlo sin éxito, desapareciendo sin dejar rastro. Con el corazón en un puño, el joven se adentró en la noche. Guiado por una intuición oscura, encontró el espejo en una vieja mansión abandonada. Al mirarse a los ojos, vio reflejada la imagen de La Llorona, sus ojos brillaban con una intensidad cegadora. En ese instante, el espejo se hizo añicos y la habitación se llenó de un frío glacial. La Llorona se materializó frente a él, su rostro distorsionado por la ira y la tristeza. «¿Crees que puedes escapar de mí?», susurró con voz sepulcral. El joven intentó huir, pero era demasiado tarde. La Llorona lo atrapó en sus brazos, y sus gritos se perdieron en la oscuridad de la noche. Historia 6. Eran 5 amigos, jóvenes y llenos de vida, que decidieron escaparse un fin de semana a acampar en un bosque antiguo, conocido por su belleza natural y sus leyendas misteriosas. Uno de ellos, el más atrevido, había oído hablar de La Llorona y, para divertir a sus amigos, les contó la escalofriante leyenda de la mujer que ahogó a sus hijos y ahora vaga por la noche, llorando desconsoladamente. Al principio, todos se rieron y tomaron la historia como una simple anécdota. Pero a medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvió más tenso. El bosque, antes tan familiar, ahora parecía cobrar vida con cada crujido de rama y cada aullido lejano. En medio de la noche, uno de los amigos se despertó sobresaltado. Juró haber escuchado un llanto desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo una pena infinita. Los demás, medio dormidos, lo tomaron por una pesadilla. Sin embargo, el llanto se hizo cada vez más fuerte y más cercano. Decidieron encender una fogata para ahuyentar cualquier miedo. Mientras las llamas crepitaban, los amigos se contaron historias para mantener a raya el terror. Pero el llanto no cesaba. Al contrario, parecía seguirlos a donde quiera que fueran. De repente, una figura oscura surgió de entre los árboles. Era una mujer alta y delgada, envuelta en un manto blanco que se arrastraba por el suelo. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Y allí estaba, frente a ellos, La Llorona. Con un grito desgarrador, la mujer se lanzó hacia ellos. Los amigos salieron corriendo despavoridos, tropezando con raíces y piedras en la oscuridad. La Llorona los perseguía, su llanto cada vez más cercano. Al llegar a un claro, los amigos se detuvieron, jadeando por el miedo. La Llorona estaba justo detrás de ellos.
Con un movimiento rápido, la mujer extendió sus brazos y los envolvió en una niebla fría y húmeda. Los amigos sintieron como el miedo los paralizaba. De pronto, la niebla se disipó y la Llorona había desaparecido. Los amigos se quedaron allí, temblando de miedo, sin saber si lo que habían vivido había sido real o producto de su imaginación. Al amanecer, decidieron abandonar el bosque lo más rápido posible. Nunca más volvieron a hablar de aquella noche, pero el recuerdo de la Llorona los persiguió por el resto de sus vidas. Y cada vez que escuchaban un llanto en la noche, no podían evitar pensar en aquella terrible experiencia. Los amigos, traumatizados por el encuentro con la Llorona, lograron escapar del bosque al amanecer. Sin embargo, su pesadilla apenas comenzaba. A partir de ese día, cada uno de ellos empezó a experimentar extraños sucesos. Juan, el más escéptico del grupo, comenzó a tener pesadillas recurrentes donde veía a la Llorona acercándose a él, sus ojos brillando con una ira infinita. Despertaba sobresaltado, empapado en sudor y con un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. María, la más sensible del grupo, sentía una presencia constante a su lado. Escuchaba susurros y llantos en la noche y juraba ver la sombra de una mujer vagando por su habitación. Pedro, el que había contado la leyenda al principio, se sentía culpable por haberlos arrastrado a esa situación. Comenzó a tener visiones de los niños ahogados, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de tristeza. Ana y Daniel, los más jóvenes del grupo, se volvieron retraídos y temerosos. Evitaban salir de casa y se aferraban a cualquier objeto que les recordara a sus familias. Con el tiempo, los amigos se dieron cuenta de que la Llorona los había marcado. Su maldición se había extendido más allá del bosque, infiltrándose en sus vidas y atormentándolos día y noche. Desesperados por liberarse de esa pesadilla, buscaron ayuda en un curandero local. El viejo curandero, con su mirada penetrante y sus conocimientos ancestrales, les explicó que la Llorona era un espíritu vengativo que buscaba compañía en su sufrimiento. Les advirtió que la única forma de romper la maldición era enfrentar sus miedos y pedir perdón por sus acciones. Los amigos, siguiendo los consejos del curandero, regresaron al bosque donde habían tenido el encuentro con la Llorona. En el mismo claro donde habían sido perseguidos, se reunieron y, con el corazón lleno de arrepentimiento, pidieron perdón a la mujer y a sus hijos. Al pronunciar las últimas palabras, sintieron una liberación. La presencia de la Llorona se desvaneció y el bosque, que antes les había parecido tan amenazador, ahora les brindaba una sensación de paz. A partir de ese momento, los amigos comenzaron a recuperarse lentamente. Las pesadillas cesaron, las visiones desaparecieron y la sombra de la Llorona dejó de perseguirlos. Sin embargo, nunca olvidaron la terrible experiencia que habían vivido y siempre recordaron la importancia de respetar las leyendas y creencias de los demás. Historia 7. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y colinas, la paz se vio abruptamente interrumpida una fría noche de otoño. El reloj de la iglesia marcaba la medianoche cuando el grito desgarrador de Laura, una joven bibliotecaria, resonó en las calles vacías. Sus vecinos, aún aturdidos por el sueño, se asomaron a sus ventanas, pero la niebla espesa ocultaba lo que había sucedido. Al día siguiente, el cuerpo de Laura fue encontrado en el parque del pueblo, cerca del estanque donde solía pasear. Su rostro, pálido y sereno, parecía en paz, pero la brutalidad de su muerte era evidente, una herida en el costado, un rastro de sangre en la hierba. La noticia se esparció rápidamente y el pueblo quedó sumido en la tristeza y el miedo. El comisario Ricardo Martínez, un hombre de mediana edad con una reputación intachable, fue asignado al caso. Conocía a Laura y había frecuentado la biblioteca en busca de libros sobre historia local. Durante años, había sido el confidente de los secretos del pueblo, pero ahora se enfrentaba a un enigma que amenazaba con desmoronar la frágil tranquilidad de su hogar. La investigación comenzó, y los habitantes del pueblo se convirtieron en los principales sospechosos. La lista era corta,
pero cada uno tenía un motivo. Clara, la mejor amiga de Laura, había sentido celos por la atención que recibía de su pareja, Samuel, un artista local. Sus discusiones habían sido frecuentes en las últimas semanas, pero Clara insistía en que solo era amistad. Don Fernando, el anciano dueño de la tienda de antigüedades, tenía una historia oscura con Laura. Se rumoreaba que ella había descubierto algo comprometedor sobre él, pero nadie sabía qué era. Aún así, su amor por los libros era genuino, y él siempre había sido amable con ella. Sara, la vecina que había sido testigo de una discusión entre Laura y Samuel la noche de su muerte, parecía saber más de lo que decía. Sus ojos evitaban el contacto y sus manos temblaban cuando hablaba con el comisario. A medida que Martínez profundizaba en las vidas de los sospechosos, cada uno parecía tener un secreto que ocultar. La tensión en el pueblo aumentaba. Las miradas se volvían más furtivas y las conversaciones más susurradas. Todos sentían que algo oscuro se cernía sobre ellos. Las pistas eran escasas. Un trozo de tela encontrado en el lugar del crimen coincidía con un abrigo que Clara había usado recientemente. Samuel afirmó que no había estado en el parque esa noche, pero sus coartadas eran débiles. Don Fernando, por su parte, se volvió más recluso, negándose a responder las preguntas del comisario. A medida que la investigación avanzaba, un nuevo testigo emergió. Un viajero, que se detuvo en el pueblo para descansar, afirmó haber visto a un hombre con un abrigo oscuro cerca del estanque esa noche. Describió su figura como alta y delgada, pero no pudo identificarlo. La tensión en el pueblo alcanzó su punto máximo. Las noches eran más largas, y la sombra del miedo se cernía sobre todos. Sin embargo, la verdad seguía oculta, como un eco en la noche, resonando sin ser escuchado. Finalmente, después de semanas de investigaciones y entrevistas, el comisario se dio cuenta de que no había pruebas concretas. Todos los caminos parecían llevar a un callejón sin salida. Las preguntas quedaron sin respuesta, y la sensación de que el asesino aún caminaba libremente se convirtió en un peso que el pueblo no podía soportar. La historia de Laura, su sonrisa y su amor por los libros, se desvaneció en los ecos de la noche. El pueblo, que una vez había sido un lugar de paz, se convirtió en un laberinto de desconfianza. Y así, la historia del asesinato sin resolver se convirtió en una leyenda, una advertencia de que, a veces, el silencio es más poderoso que la verdad. Los ecos de esa noche trágica resonarán para siempre en los corazones de los que quedan, recordándoles que el misterio de la vida puede ser tan oscuro como la muerte. Los meses pasaron, y el pueblo se convirtió en un lugar donde los susurros eran más fuertes que las risas. La biblioteca, el refugio de Laura, quedó cerrada. Clara, sumida en la culpa y el dolor, se mudó a otra ciudad. Don Fernando cerró su tienda y dejó de asistir a las reuniones del consejo municipal. Solo Samuel permaneció en el pueblo, atrapado entre el amor perdido y el miedo de ser acusado. Una noche de invierno, cuando la nieve cubría el pueblo con un manto blanco, el comisario Martínez decidió que ya era suficiente. La inactividad lo consumía, y el caso de Laura lo perseguía en sus sueños. Se sentó en su despacho, revisando una y otra vez los archivos del caso, buscando algo que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando notó un pequeño detalle que antes le había parecido irrelevante. En la descripción del abrigo oscuro que había mencionado el viajero, se mencionaba un distintivo, un botón dorado con un grabado familiar. Martínez recordó que don Fernando había llevado un abrigo similar durante años, uno que siempre le había llamado la atención. Decidido a confrontarlo, el comisario fue a la antigua tienda de antigüedades, ahora cubierta de polvo y telarañas. El lugar estaba vacío y silencioso, pero una extraña sensación lo llevó al sótano. A medida que descendía por las escaleras, un ligero escalofrío recorrió su espalda. El sótano era un laberinto de objetos olvidados, pero algo brilló en la penumbra, un abrigo oscuro, desgastado y colgado en una percha. Martínez se acercó,
su corazón latiendo con fuerza, y al tocar la tela, sintió un frío extraño. Con un tirón, desabrochó el abrigo y allí, entre las costuras, encontró un botón dorado. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras un recuerdo olvidado surgía de su mente, una conversación entre él y don Fernando sobre un antiguo linaje, donde el botón pertenecía a una familia noble que había caído en desgracia. ¿Qué has hecho, Fernando?, se preguntó el comisario en voz baja. Decidido a encontrar respuestas, Martínez regresó a la casa de don Fernando. Cuando llegó, lo encontró en su jardín, contemplando la nieve caer. El anciano se volvió al oír el crujido de los pasos sobre la nieve, su expresión entre la tristeza y la resignación. Comisario, ¿qué trae a un hombre como usted a un lugar como este?, preguntó con una voz temblorosa. Necesito hablar contigo sobre Laura, respondió Martínez, sintiendo que la atmósfera se volvía tensa. Don Fernando desvió la mirada, y en ese instante, el comisario notó algo en sus manos, una pequeña caja de madera, desgastada y con un mecanismo antiguo. No sé nada de lo que pasó aquella noche. Laura era como una hija para mí. Solo quería protegerla, murmuró el anciano. ¿Protegerla de qué?, inquirió Martínez, su voz firme. Fernando bajó la mirada, y tras un suspiro profundo, comenzó a relatar una historia que había mantenido oculta durante años. Laura había descubierto que algunos objetos que vendía en la tienda eran de origen dudoso. Ella quería hablar con la policía sobre eso, y yo. El anciano vaciló, luchando con sus palabras. Temía que eso manchara mi nombre. La confronté, y en la discusión, bueno, ella se cayó, y la herida fue accidental. Nunca quise hacerle daño. Martínez frunció el ceño. ¿Entonces fuiste tú quien la hirió? No, no como crees, protestó don Fernando, su voz llena de angustia. Solo traté de asustarla. Quería que dejara de investigar. Pero después, cuando la vi en el suelo, la dejé ahí, asustado, y volví a casa. La declaración era desgarradora, pero Martínez sabía que debía investigar más. Necesito pruebas, Fernando. Si estás diciendo la verdad, debemos llevar esto a la luz. La angustia del anciano creció. Te lo prometo, comisario, no tengo nada que esconder. Pero si esto se convierte en un escándalo, perderé todo. El comisario, sintiendo que la verdad estaba al alcance, hizo una última pregunta. ¿Sabes algo de un abrigo oscuro que fue visto la noche de su muerte? He visto a alguien rondar por el pueblo, confesó don Fernando, un hombre extraño que parecía interesado en la tienda. No sé su nombre, pero lo vi cerca del parque. Martínez sintió que una nueva dirección se abría ante él. Con un impulso renovado, abandonó la casa del anciano y se dirigió al parque, donde había comenzado todo. Al llegar, el viento soplaba con fuerza, arrastrando la nieve y haciendo que las sombras parecieran danzar. En el silencio de la noche, algo brilló entre los arbustos. Se acercó y encontró un objeto, un teléfono móvil. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba la pantalla. Había un mensaje sin leer, dirigido a Laura, enviado la noche de su muerte. Decía: he estado esperando este momento. No puedes escapar. Martínez sintió que la pieza del rompecabezas se encajaba. Ahora sabía que la verdad estaba más allá de lo que inicialmente había pensado. Con una determinación renovada, se preparó para descubrir quién estaba detrás de esas palabras amenazantes, dispuesto a desentrañar el misterio que había aterrorizado al pueblo durante tanto tiempo. ¿Quién era el extraño que había estado acechando a Laura? ¿Qué otros secretos guardaba el pueblo? La historia del asesinato sin resolver apenas comenzaba a revelarse, y el eco de la verdad resonaría más fuerte que nunca.